de todos nosotros, y qué mejor de cuidar el medio ambiente y que se haga un alto también a tantas concesiones mineras que se están entregando y a que el gobierno sea tan permisivo como ha sido en estos últimos años. Me acompaña para hablar de ese tema el señor Ricardo Jiménez. Él es filósofo y asesor de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, para hablar justamente de esta marcha. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gisela, muchas gracias. No, Gisela, muchas gracias por la muchas invitación. gracias. Ahora, ¿es necesario llegar a este punto? Convocar a unas marchas, el que se concentre mucha gente de aquí, de la capital y el interior, para recordar al gobierno cuál es su trabajo? Yo creo que sí, porque ante una ausencia de políticas públicas que de alguna manera mitiguen y adapten al cambio climático, y por otro lado tienes a la COP20 que se reúne acá en Perú desde el 1 de diciembre, ¿no es cierto? El Perú es el organizador, el anfitrión. Sin embargo, los mismos países que promueven de alguna manera esta COP20 son los mismos que generan, ¿no es cierto?, la crisis que hay por el cambio climático. En ese sentido, la Cumbre de los Pueblos se planteó dos objetivos. En primer lugar, hacer una marcha, ¿no es cierto?, el día de hoy, que desde mi punto de vista ha sido un éxito, y en segundo lugar, hacer un documento, el Manifiesto de Lima, donde se plantean dos temas fundamentales, ¿no?, la mitigación y la adaptación, ¿no? Fundamentalmente creemos que el Perú, digamos, no es responsable a nivel macro de la contaminación mundial, pero a nivel local, digamos, hay una contradicción. Por eso que el día lunes entregaron al Perú el premio del fósil, ¿no es cierto?, por la incongruencia de organizar un evento o ser el anfitrión, claro, y las leyes que promueve desde el Congreso. Claro, eso es lo que Santos se cuestiona, ¿no? Muchos gobiernos que han pasado por Palacio de Gobierno, los congresistas que tienen una labor que es fundamental, legislar y fiscalizar justamente en beneficio de nosotros, siempre se toca ese tipo de temas, siempre se toca el tema del medio ambiente, los cuidados que deberíamos tener y el compromiso del país. Pero si miramos más a fondo lo que ocurre en departamentos, lo que ocurre en regiones, hay una especie de olvido también y de permisividad que muchos denuncian por parte del gobierno. Es que el gobierno se dispara a sus propios pies, ¿no? Hace poco, el 1 de julio, si no me equivoco, se aprobó un proyecto de ley conocido como el segundo paquetazo, ¿no es cierto?, claro, que es la ley 30-230, ¿no? En esa ley prácticamente le quitas todas las facultades al MINAM, ¿no?, y se las dejas al Ministerio de Energía y Minas. Ahora, digamos, hace 2 semanas se está debatiendo en el Congreso 2 paquetazos más, ¿no? El proyecto de ley 3941 y el proyecto de ley 4007, ¿no? El primero es sobre el medio ambiente, ¿no es cierto? Y ahora se quiere poner en una sola ventanilla, digamos, todos estos problemas de concesiones mineras, de deforestación, etcétera, en una sola ventanilla, ¿no? Y no se quiere separar porque el tema es bastante complejo en realidad. Es que estos dos proyectos están ligados, ¿no? ¿Y cuál es la idea acá, ya? Yo quisiera que me des un minuto para... Claro, por supuesto. Yo soy consciente que el cambio climático es un fenómeno natural, ¿ya? Claro. Pero ha sido impulsado en los últimos 100 años, digamos, por nosotros, claro, ¿no? Pero sobre todo por países industrializados, ¿no? En primer lugar, Estados Unidos. Y en segundo lugar, hace 15 años, la China y Rusia, ¿ya? Son esos países, digamos, que de alguna manera tienen un modelo que es el neoliberal, que entre sus, digamos, definiciones está el tema de la desregulación, ¿no es cierto?, y privatización. Entonces privatizan todo, no hay regulación, las industrias contaminan y contaminan cada vez más el ambiente. Y se permite que sigan haciendo eso, ¿no? Y de manera micro pasa acá también en el Perú, ¿no? Digamos, en los últimos 20 años o 25 años tenemos este mismo modelo, ¿no?, desde Fujimori, y se apuesta por la desregulación. ¿Es un gobierno neoliberal, considero? Sí. Por lo que está pasando con... Estas leyes te lo dicen, ¿no? 5 paquetazos en este año, ¿no es cierto? Y se puede sintetizar en una palabra, ¿no? Destrabar las inversiones, ¿ya? Destrabar las inversiones, digamos, que de alguna manera, dice el gobierno, nos va a ayudar a crecer, claro, porque estamos abajo. Que no se niega que la presencia de inversionistas extranjeros obviamente va a ayudar a que nosotros tengamos un incremento económico, pero no esa forma, no abrir la puerta a cualquier transnacional o cualquier industria sin verificar si está afectando o no al medio ambiente o está afectando a los pueblos, que finalmente son los que reclaman obviamente que se respete sus tierras, que se respete lo que son sus costumbres, lo que ellos tanto aman, y que a veces nosotros no lo vemos de esa manera porque no estamos siendo perjudicados. Es que pareciera que este gobierno y los anteriores legislaran para las transnacionales y no para los intereses nacionales, ¿no es cierto? Nadie está en contra de las inversiones, pero las inversiones tienen que respetar, como tú lo has dicho, claro, ¿no es cierto?, el medio ambiente, a las comunidades que viven ahí, a los pueblos originarios que llegaron mucho antes que las empresas que han venido ayer o hoy o que vienen mañana, ¿no es cierto? Y tiene que generar empleo. Por ejemplo, la minería... La responsabilidad social, ¿cierto? O sea, que haya de verdad un plan de responsabilidad social en el sentido de que vamos a quedarnos aquí cierto tiempo porque estos productos, estos recursos ya no se renuevan. O sea, vienen, extraen todo lo que pueden,
estos minerales, este oro sale a otros países, no se queda aquí, digamos, no nos beneficia directamente, pero estas personas que están viendo cómo es que la tierra es depredada, cómo es que vienen y se enriquecen y ven que no hay una inversión o no hay una especie de retribución a los pueblos, tienen razón al salir a las calles, tienen razón al sentir ese resentimiento por el gobierno. No solamente es eso, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca, que ahora ha sido digamos, el tema más mediático en este gobierno, para mal en todo caso, Conga, ¿ya? ¿no? Por Conga. 4 lagunas las han destrozado. 4 lagunas. Y eso no es poca cosa. Ahora, y los reservorios de agua que supuestamente ya se estaban haciendo. Claro, pero a lo que iba, ¿no? 4 lagunas, ya, la gente vive de eso, de la agricultura, ¿no es cierto?, de la ganadería, y le destroza su forma de subsistencia, de su economía, ¿no es cierto? Y yo te decía algo más, ¿no? Viene la minería, emplea solamente el 1% de la población económicamente activa, o sea, tampoco es que genere un montón de trabajo. Y algo que tú decías, ¿no? Exportamos piedras, ¿no? Que dentro de ellas hay cobre, oro, etcétera, pero no hay valor agregado. Claro. ¿Ya? No, la única manera que un país salga de subdesarrollo es dándole valor agregado, digamos, a sus materias primas. Simplemente exportamos materias primas desde hace, ¿qué?, 500 años, ¿no?, de la llegada de los españoles. Ahora, lo que estamos viendo en el Congreso de la República, de verdad hay un interés, hay una voluntad política, más allá del discurso, más allá de dirigirme a las masas, más allá de tocar un tema que evidentemente va a traer o va a concentrar la atención de la población. Hay un interés. ¿Usted está viendo eso, verdad, en algunos congresistas? Mira, como te decía hace un momento, ¿ya? Hablando solamente de este Congreso, ¿ya?, y sobre la conformación del Congreso, ¿no? El 30-35% de la población votó por un cambio, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Por la gran transformación, ¿no? En la segunda vuelta, bueno, se hizo una especie de alianza, ¿no es cierto?, acuerdo político, como lo quieras llamar, ¿no?, con el partido de Toledo, que no es, digamos, en sentido estricto de derecha, sino centro-derecha, pero al llegar al gobierno, Ollanta hizo todo lo contrario, ¿no? Sí. Y eso fraccionó su bancada, ¿no es cierto? Ahora está Dignidad y Democracia por un lado. Y el Frente Amplio, ¿no? Y ahora está, cada vez se queda con menos gente. Entonces, nacionalismo. Y lo que yo veo es que el Congreso ha pasado a ser, desde el primer poder del Estado, que era, ¿no es cierto?, ahora es una caja de resonancia del Ejecutivo. Todos los proyectos que viene del Ejecutivo son tratados con una celeridad tremenda e incluso algunos se saltan, digamos, el trámite de comisión. O sea, dice con carácter de urgencia, de frente al Pleno. Y Yo no quiero ni decirte una siquiera cosa segunda más. votación a veces. Esta ley, la 30-230, la ley ambiental, ¿ya?, no fue aprobado en el Pleno, fue aprobado en la Comisión de Permanente, que está constituida por 23 congresistas. O sea, 23 congresistas han decidido la suerte de lo que va a pasar más adelante. Eso me parece bien irresponsable. Eso sí, siempre se critica ese tipo de cosas, ¿no? De que a veces por un tema de ya acuerdos políticos, por un tema también de ciertos acuerdos inclusive con empresas, ¿no? Porque no se va a negar que hay congresistas que lamentablemente fugen de lobistas, que están ahí representando no al lugar por el cual han sido elegidos o la gente que ha votado por ellos, sino lamentablemente hay algunos proyectos que ya tienen nombre propio y que evidentemente van a beneficiar a ciertas empresas. Ese es un problema que hay y en todas las bancadas, ¿no? No se puede echar la culpa a una sola, ¿no? Por ejemplo, esta ONG Reflexión Democrática ha financiado congresistas de diferentes bancadas, ¿no?, de Fujimorismo, del PPC, de Toledo, etcétera, porque de alguna manera ahí ponen a sus, digamos, peones, ¿no es cierto?, Claro. a que traben, ¿no es cierto?, ciertos proyectos legislativos, o más bien para que promuevan otros proyectos, ¿no es cierto?, pero en beneficio, te decía hace un momento, ya, no del interés nacional, ¿no es cierto?, o del bien público, sino intereses particulares, ¿ya? Y que son, o esas empresas que los han financiado a través de esta ONG, ¿no es cierto?, porque no lo hacen directamente, porque estaría mal, ¿no es cierto?, o intereses peor aún, ¿no?, de empresas transnacionales, que ni siquiera son de nuestro país. Mendoza es la que más se le escucha hablando de ese tipo de temas, la que se le ve constantemente viajando al interior del país, la que tiene un discurso que va justamente ligado a ese tema, la defensa del medio ambiente, la defensa de las comunidades, a la defensa y al respeto también de los pueblos, sus costumbres, sus tradiciones, cosa que es muy poco que se le escucha a otros congresistas. Es verdad, ¿no? La congresista Verónica Mendoza, que es del Cusco, no es limeña, es del Cusco, fue elegida por el Cusco, ¿no es cierto?, ha hecho suya esta bandera, ¿no? Claro. Ella fue, además, hay que recordar, la primera congresista del partido de gobierno en renunciar, Claro, ¿no? ella Se se puso por apartó. encima incluso de
congresistas mucho más experimentados o con mayor trayectoria, ¿no es cierto? Porque ella se dio cuenta que, digamos, no tenía mucho sentido, muy bien, ¿ah? además, ¿no? Y no solamente es el tema del discurso, ¿ah? Siempre la congresista se le ve viajando constantemente a varias zonas de nuestro país. Es la primera también que recuerdo que daba a conocer lo que estaba ocurriendo en Madre de Dios, cómo se estaba depredando nuestros bosques, cómo es que se permitía que la minería ilegal haga y deshaga en esta zona y muy poca participación del gobierno, hasta que ya cuando era comisionado, el señor Daniel Urresti, pues emprendió esta lucha, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa es que hay una concepción de este sistema neoliberal que la naturaleza es un usufructo que yo saco y hago lo que quiero con ella, ¿no es cierto? Sin darnos cuenta que eso es irresponsable, porque como tú decías hace un momento, hay productos, por ejemplo, que no son renovables por un lado, y por otro lado, al yo hacer lo que me dé la gana con la naturaleza, estoy destruyendo nuestro hábitat. Entonces Verónica Mendoza tiene otra lógica, ¿ya? Cierto. ¿Ya? De respeto a la naturaleza, de respeto a las comunidades, de vivir en armonía, ¿no? Tiene otra cosmovisión, como decía hace un momento, es del Cusco, ¿no es cierto? Y no está metida, digamos, en esta lógica Cusco, de neoliberal. verdad, a todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir varias veces al Cusco, hay una concepción de nacionalismo en el Cusco tremenda, que no se puede negar. Los cusqueños aman su tierra, los cusqueños se sienten orgullosos de ser peruanos y cualquiera que se dé una vuelta por el Cusco se da cuenta de eso, ¿no? A diferencia de nosotros, ahí son muy nacionalistas y es por eso seguramente que Verónica Mendoza tiene esa concepción y ese desempeño en el Congreso de la República, ¿no? Algo que difícilmente se le encuentra de verdad en otro congresista. Además también es como una especie de indiferencia, ¿no? Que como el hecho que yo no vivo en, digamos, en Madre de Dios, o sea, yo congresista represento a otra parte del país o represento a Lima, no vivo en Madre de Dios, no vivo en el Cusco, no vivo en Cajamarca, donde están afectados por la presencia minera hace muchísimos años. Entonces, no, es como que no lo sintieran, es como que si no compartieran el sentir de nuestros hermanos que de verdad en carne propia tienen que vivir todos los problemas que significa tener ahí una empresa dedicada a la minería. Lo que pasa es que producto de este sistema neoliberal, producto también de, digamos, de Fujimori, tenemos una sola cámara, ¿no es cierto? Antes teníamos dos cámaras. Claro. Entonces estaban los diputados elegidos por su departamento, ¿no es cierto? Senadores. Y los senadores que eran registro único, que representaban en todo caso a todo el país, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Yo soy elegido por una región, ¿no es cierto? Por un departamento y te olvidas de los demás, ¿no? Y no pasa, y ese no es el caso de Verónica. Verónica también estaba en Quito, viendo el derrame petrolero, sí. ¿no es cierto? También estaba en Chiclayo, toca temas también que pasan acá en Lima, ¿no es cierto? Por el tema de la seguridad ciudadana. A la mujer también es y derechos sexuales, ¿no es cierto? En levantar la voz, es cierto. Ahora, el tema ese de las dos cámaras que lo he tocado, lo que pasa es que el Congreso está muy desprestigiado. Es casi imposible pedir a la población que apoye un proyecto del retorno a la bicameralidad cuando recordemos que el Congreso creo que no goza ni siquiera con 10% de aprobación. Y cada vez es peor el resultado o el examen que ellos tienen que pasar por la población, ¿no? Porque estos escándalos que salen del Congreso de la República, que evidentemente no son todos los congresistas, que es siempre bueno citarlo, hay muy buenos congresistas que hacen un trabajo en realidad importante y que de repente no es muy conocido porque no están metidos en escándalos. El asunto es que ese tipo de problemas que ocurren en el Parlamento hacen que la institución se desprestigie. No los congresistas porque ellos están de paso. Ellos son elegidos y luego acaba su gestión y si gozan o no con el respaldo del electorado pueden estar otra vez ocupando una curul y si no, van a estar obviamente haciendo otras actividades, pero ¿qué se desprestigia el Congreso como institución? Ahí habría que señalar tres cosas. Yo estoy de acuerdo contigo que está desprestigiado, eso es verdad, pero también hay que ver que estamos súper representados, ¿ya? Entonces caes en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Yo sí creo que debería haber una ley de partidos y se financian a los partidos justamente para evitar que malos elementos lleguen al Congreso. Y que se hagan responsables Claro. de ese tipo de problemas que pueden tener los congresistas, ¿no? Me parece que hay un proyecto, un dictamen que está aprobado hace algunas semanas. No recuerdo muy bien el nombre, pero justamente lo estaba comentando con otro especialista. Este proyecto que busca castigar al partido político también, a la bancada que ha permitido que este señor, esa señora ingrese y obviamente desprestigie la labor parlamentaria y ya no ingrese el accesitario como se hacía anteriormente. Claro, creo que no se llegó al pleno todavía, ¿no? Todavía Pero no llega, igual pero el dictamen nada más aprobado. ¿No es cierto? Para el transfugismo, etcétera, etcétera. Pero creo que lo fundamental, Gisela, es que hay una ley de partidos, ¿no es cierto?, que
que permita y dé, digamos, si quieres las directrices, cómo se debe organizar un partido, si debe haber primarias, creo que debe ser obligatorias, porque si no, el que pone más plata se va con el número uno. O sea, ni siquiera el y no requisito es solamente ser va a ser un buen peruano, congresista, mayor de 25 años, tener DNI, nada más. O sea, en realidad cualquier persona puede ingresar al Parlamento. Y no se tome en cuenta que las decisiones de esa persona son trascendentales para la vida de todos nosotros, de 30 millones de peruanos. Vamos a la pausa, al regresar ya seguiremos conversando más sobre ese tipo de temas. Hemos empezado hablando sobre esta marcha que se ha llevado a cabo muy temprano en el campo de Marte, y hemos hablado también del tema del Congreso, que lamentablemente todo parte de ahí, ¿no? Si no hay voluntad política, si no hay buenas leyes, que sobre todo se respeten y se hagan cumplir, porque puede haber leyes muy buenas, excelentes, que pueden estar escritas ahí en blanco y negro, pero si no se respetan, si no se cumplen, si no tienen ese objetivo que es beneficiar a ciertos sectores de la población, pues están en realidad por gusto. Pausa y regresamos. El filósofo y asesor de la Comisión de Descentralización del Parlamento Nacional, el señor Ricardo Jiménez, sobre ese tipo de actividades que están siguiendo aquí, ahora en nuestro país, con respecto a la reunión que se está dando, como es la COP20, donde también el presidente Ollanta hoy día ha hecho un importante anuncio. Ha mencionado que nuestro país aportará 6 millones de dólares al Fondo Verde, justamente para hacerle frente a todos los efectos que está teniendo el cambio climático. ¿Qué le parece este anuncio? Son paliativos, ¿no? Porque el problema real no se soluciona, ¿no? Porque, o sea, no solamente con dinero, digamos. Claro, ¿no? Hay que hacer políticas públicas, te decía hace un momento, para mitigación y adaptación, ¿no? Es verdad que no tenemos industrias, ¿no? Y mitigación sería para los países industrializados, ¿no? Para que frenen, ¿no es cierto?, la emisión de los gases de efecto invernadero. En nuestro caso, el Perú, ¿no? Tendría que haber políticas públicas de adaptación, ¿no? Por ejemplo, riesgos de desastres, ¿no? Hay un organismo en la PCM que se llama CENEPRED, ¿no? Por ejemplo, siempre hay heladas en Puno, todos los años, ¿no? Todos lo sabemos eso, ¿no? Pero ahora con el cambio climático se van a acrecentar, ¿no es cierto? Por ejemplo, pensemos en las comunidades de la selva, ¿no? Que viven en la orilla del río, ¿no? Con el cambio climático van a crecer y se van a inundar. Entonces, tiene que haber políticas públicas, ¿no es cierto?, que prevean no solamente eso. Cuando ocurren ese tipo de eventos o desastres naturales que evidentemente pueden ocurrir y estamos lamentablemente expuestos a ellos, pero como lo dices, no hay una política de prevención, una política preventiva, porque siempre cuando has citado lo que pasa con las heladas, lo que pasa también con el friaje, las convocatorias que se realizan, vemos cómo niños lamentablemente fallecen, adultos mayores, pero si eso se puede prevenir, se puede evitar, si ya sabemos que cada año ciertas zonas de nuestro país sufren las inclemencias de la naturaleza, ¿por qué no se hace? ¿Por qué se permite que eso continúe? Porque hay una dejadez, pues, ¿no? Porque no es tan, digamos, marquetero, voy a decirlo de esa forma, ¿ya? O populista, si quieres, a tener esos problemas, ¿ya? Se privilegia otros temas. Te dije hace un momento, en el tema de la extravación, ¿no? Yo creo que hay una doble moral, no solamente de este gobierno, ¿no?, sino de las diferentes bancadas que conforman este gobierno. Llaman de oposición a los fujimoristas, por ejemplo, pero cuando hay temas económicos para votar, cierran filas y todos votan por este modelo, ¿no? Te decía que hay una doble moral, ¿no? Tú decías, el presidente ha anunciado tal cosa. ¿Y por qué primero le hacen bullying al presidente, primero como que quieren destrozar el proyecto, pero finalmente terminan pues votando en conjunto? Para temas económicos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la consulta previa. Te pongo un ejemplo concreto, ¿ya? La Comisión de Pueblos es dirigida por un fujimorista. El día martes 2, ¿no es cierto?, de diciembre, se aprobó el dictamen de la consulta previa. Ese señor lo hizo, el congresista por Junín, porque quieren reelegirse, ¿no? Pues, sabiendo que su bancada estaba en contra, ¿no? Aprobaron con votos nacionalistas, con votos del Frente Amplio, etcétera, etcétera. Los fujimoristas se retiraron de la comisión para no votar. Y el presidente de la comisión, el que es fujimorista, se abstuvo. Pero él quería que se apruebe, porque eso ya es una carta de presentación, si es que se quiere reelegir. Y como se abstuvo y no votó en contra, o no, digamos, suspendió la sesión, la persona que hizo el predictamen, su empleador, su empleada, perdón, que hizo el dictamen, su asesora, la despidieron en ese mismo día. Entonces hay una doble moral, ¿ya? Por un lado, quieren quedar bien ante las cámaras, hemos aprobado el dictamen, pero por otro lado, ellos están en contra. Claro, ponen zancadillas, ¿no? Claro, y si llega al pleno, te apuesto que el fujimorismo y el nacionalismo van a votar en contra de la consulta previa. ¿Por qué no? Porque creen que la consulta previa va
trabar las inversiones. Es ahí el tema. Pero Pues. eso no debería respetarse. ¿No es correcto acaso que se le consulta a los pueblos que van a verse perjudicados con ciertos cambios o ciertas medidas políticas? ¿No es correcto preguntarle a ellos finalmente porque es su tierra, es su lugar y no tomar de forma arbitraria decisiones que de repente ellos lo van a sentir y no nosotros? No solamente es correcto, es válido y es, digamos, moralmente se debería hacer así, ¿ya? Pero acá hay, te decía, una lógica neoliberal que no nos interesa ni el medio ambiente, ni las comunidades indígenas. Ni la ¿Qué opinión decía de los- García, de por los- ejemplo, de las hace 4 o 5 comunidades? años? Ciudad de segunda categoría, ¿no es Claro, cierto? lo dijo por el O tema sea, hay un del agua, que desprecio fue hacia el otro lamentable, ¿no? y hacia el otro que vive no en la costa, No, sino... porque no hay responsables políticos, ¿no? Cuando ocurre este tipo, justamente cuando no se dan ese tipo de consultas previas, cuando no se dan ese tipo de acercamiento entre las poblaciones que pueden verse afectadas por diversos temas, ocurre ese tipo de hechos. Ocurre que la población exacerbada, la población resentida, sale a las calles, marcha, protesta, hay enfrentamientos lamentables con la Policía Nacional, hay civiles que fallecen, policías que fallecen, como fue el caso también de Bau, algo lamentable, pero ¿qué ocurre después? No hay responsables políticos, No. no hay. Hasta ahora se está procesando, creo, a más de 20 dirigentes Sí. por el baguazo y dirigentes indígenas, ¿no es cierto? Pero Yehude Simons, No. Mercedes Presidentes. Cabanías, Mercedes Arauz, Alan García, nada, no les pasa nada. Igual en el caso también de Cajamarca, este enfrentamiento lamentable que llevó también al gobierno de Ollantumala a declarar en estado de emergencia 3 provincias de Cajamarca, se puede evitar también. Todo ese tipo de hechos se pueden evitar si tenemos un gobierno que es dialogante, un gobierno que tenga capacidad de consenso y que no sea intransigente, porque ese tipo de medidas que dicta lamentablemente el Ejecutivo no se toman en cuenta cuál va a ser el grado de repercusión entre las poblaciones afectadas y tenemos ese tipo de resultados. Pero es que Humala no dialoga, pues yo recuerdo que en esa época, en diciembre, fue, si no me equivoco, en 2011, estaba el premier dialogando con Goyo, ¿no? Y Goyo pedía un día más, por una cuestión práctica, ¿ya? Así ellos trabajan en su comunidad, ¿no es cierto? Consulta a la asamblea, ¿no es cierto? Pero Humala fue el que no quiso, pues, ¿no? Se Ya, entercó, digamos, se puso del lado de la minera, ¿no? Cuando en campaña había hecho otra cosa, ¿no? Acuerda que él decía... Sí, uno de sus primero lemas el de campaña- agua, no, decía el derecho agua, fundamental, es el agua y luego el oro. ¿No? Y cosa que no ha sido así, ¿no? Parece que hay una voluntad de parte de Yanacocha en seguir adelante con este proyecto minero, el proyecto Conga, pese a que no tiene la licencia social. Y pese a que allá en el 2012 se ha generado esa serie de disturbios que ha llevado, pues, lamentablemente, con la muerte de 3 personas, ¿no? Y no solamente es en el tema de Yanacocha, el tema de Conga, sino también lo que ocurrió también en el Cusco, en Espinar, lo que también llevó también a la captura, a la detención de este señor, Moyoguanca. Entonces son en varios lugares en realidad. Sí, hay muchos conflictos sociales, ¿no? Y creo que el 60-60% de esos conflictos son por temas mineros, ¿no? Entonces, este gobierno creo que erró el camino, ¿ya? En vez de dialogar, de ver cómo se puede solucionar los problemas, te decía hace un momento, ¿no? Nadie está en contra de la inversión, ¿no? Siempre y cuando se respeten ciertos estándares, ¿no? Ambientales y sociales, ¿no es cierto? Los Y cuales el no tema se de vienen la cumpliendo. Claro, y el tema de la consulta previa creo que es fundamental para eso, ¿ya? Pero en esta lógica neoliberal dice, no, si hay consulta, las comunidades indígenas me van a trabar la inversión. Y como si privilegia la inversión, ¿no es cierto?, digamos, argumentando que eso va a hacer que crezca la economía, ¿no es cierto?, como si el crecimiento económico fuera más importante. Imagínate crecer 6-7%. Bolivia, para poner un ejemplo y un paréntesis, ha crecido en Latinoamérica estos últimos años, ha sido el país que más ha crecido, ¿no es cierto?, más que Chile, más que No, Perú, y las más que trabas Brasil. y las trabas para ese tipo de empresas abusivas son altas. Claro. De parte del gobierno Evo boliviano Evo no es tan resume- permisivo como lo es aquí Así es. presidente Evo le dio Guatemala. la vuelta, ¿no? Antes ellos pagaban, los empresarios mineros, 15%. Ahora pagan más del 50% en impuestos. O sea, llegó Evo, ¿no es cierto? Hizo una reforma política y una reforma económica, ¿ya? Y en beneficio, pues, nacional, en todo caso, de su pueblo, ¿no? Cosa que estamos muy lejos en realidad de copiar ese tipo de ejemplos, ¿no? Súper lejos, porque Evo este Contra año lejos. ha destinado en educación el 7.9 del PBI en temas de educación, ¿no? Creo que este gobierno no pasa el 3% en temas de educación. Te decía hace un momento, porque no es rentable, pues. No O sea, no lo ve solamente como... educación, el tema salud también, cuánto han tenido que pelear los médicos para que ni siquiera les incrementen algo adicional, para que se cumplan los acuerdos de 2012, porque esta huelga que muchos recuerdan, 154 días, y cada año del gobierno de Ollantumala es peor,
Primero se iniciaba con 30 días, luego pasaban 34 días, 40 días, y lo de este año fue ya pues brutal, ¿no? 154 días médicos paralizados, no solamente el tema de los médicos, las enfermeras, los sindicatos también de trabajadores de salud, del Ministerio de Salud. O sea, en realidad hay una serie de deficiencias que está teniendo este gobierno, y lo cual pues se puede traducir en este tipo de convocatorias, de marchas de indignación. No solamente ineficiencias en el tema de salud, por ejemplo, esa insufrible huelga que paralizó y perjudicó también a los pacientes, ¿no es cierto?, sino en el tema de la corrupción, por ejemplo, ¿no? También con la salida finalmente de Midori de Javis, que Así es. para evitar la censura, un día antes pues termina renunciando, ¿no? Como decías tú, ¿no? Creo que cada año o cada 3 meses pasa algo que lo está llevando, creo, a un abismo al gobierno, ¿no es cierto? Y es porque le dio de espalda a sus votantes, ¿ya? Él traicionó su idea original, traicionó a sus votantes, traicionó a la gente que lo apoyó, entonces eso Hasta creo, su padre dice eso, ¿no? eso es el resultado, pues, ¿no? O sea, ¿cómo puede tener un buen gobierno si él ha traicionado, digamos, creo que lo más importante, más que a la gente que lo apoyó, a la gente que votó y apostó por él, porque quería un cambio, ¿no? Quería, digamos... Un cambio radical ofrecía Ollantumala. Yo he cubierto muchos mítines de Ollantumala cuando era reportera, y recuerdo ese discurso que él vendía, el discurso de estar con el pueblo, el discurso de no darle primero la mano a las empresas nacionales, a las industrias, y defender los derechos de los ciudadanos que por muchísimos años y todavía siguen pues postergados. Y eso se ha visto completamente pues olvidado cuando él ya llegó al poder, cuando él ya estaba en el sillón presidencial, y cuando todo su gobierno se ha visto envuelto en una serie de actos de corrupción. Claro, yo diría dos cosas, ¿no? El radical no tiene que ser visto o entendido como algo peyorativo, ¿no? Simplemente es cambiar de raíz problemas fundamentales como la corrupción, por ejemplo, ¿no? Como entregar todas las transnacionales, sin poner, como te decía hace un momento, parámetros, límites, ¿no es cierto? Y el tema de la corrupción que lo ha atravesado a Ollantumala o a este gobierno, creo que cada día salen nuevas cosas, nuevos indicios, y sí, pues yo creo que... Mira, el caso de Daniel Figalo, nada más que el fujimorismo está pidiendo la censura de ese ministro de Justicia, que en realidad han cerrado filas. A mí me parece, desde un punto de vista no solamente como mujer, sino también como ciudadana, como periodista, este bullying que se le está haciendo, este cargamontón a la señora Jenny Vilcatoma, ex procuradora, y quien también, recordemos, ha hecho denuncias que son muy graves. Probablemente la forma que ella utilizó para dar a conocer estos audios, estas escuchas, no sea pues del todo legítima, pero tampoco se puede negar el trasfondo que había en ello. Esta intención del ministro de Justicia, de alguna manera, pues de beneficiar a señor Martín Belagún del Oce, que continúa prófugo de la justicia, y que de alguna manera se está buscando que él se acoja a la colaboración eficaz para evitar justamente la cárcel. El tema de la forma sí es criticable, Claro, ¿no es cierto? es cuestionable, no se puede puede avalar estar por un acto ilegal, ¿no? Pero el tema de fondo, como tú dices, yo creo que toca por lo menos las cosas más sensibles, digamos, personas bien sensibles que están en Palacio de Gobierno, ¿no? Y creo que ha sido bien irregular pues que el asesor presidencial, Eduardo Gates, se reúna con Figalo, ¿no? Y con la procuradora, y después con el fiscal que ve el caso. Claro, y Eso luego es también bastante irregular, ¿no? la renuncia de Cristian Salas. Primero de Cristian Salas, es verdad, ¿no? Sí, es lamentable. Después la saquen ahí en un programa, digamos, dominical, que anuncian que la van a sacar. No, eso fue triste. Eso ocurrió el día domingo, imagino que muchos de ustedes lo han visto, en Cuarto Poder, el ministro de Justicia desaforado totalmente, ¿ya? Fuera de sí, molesto, o sea, esa tranquilidad que constantemente se le observaba a Daniel Figalo para responder también a la oposición al fujimorismo cuando tocaban temas que iban referidos al expresidente Alberto Fujimori y otros temas de su sector, quedaron de lado el día domingo cuando se presentó en Cuarto Poder y cuando de forma así, abrupta, lo dijo al aire, ¿no? La señora Jenny Vilcatoma no iba a trabajar más en su despacho, que él no confiaba más en ella, porque evidentemente esta forma que ella ha tenido de grabarlo y luego hacer público ese tipo de audios o de contenido no beneficiaba para nada la imagen del Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta oportunidad. Es momento ya de despedirnos. Estuvo con nosotros el señor Ricardo Jiménez, filósofo y asesor de la Comisión de Descentralización del Parlamento Nacional. Tienen una página en Facebook, a todos aquellos que deseen ingresar a verle, se llama La Junta, así lo encuentran. En Facebook encuentran a esta organización como La Junta, donde van a encontrar la opinión y los comentarios también y la participación de varios activistas, ¿no? Que están en defensa de los derechos, por supuesto, de medio ambiente, los cuidados del medio ambiente y también temas que van con la corrupción. Están en contra de todo lo que tenga que ver con la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gisela. Hasta luego. Y con nosotros será hasta mañana.